shalom, buenas noches, bienvenidos a nuestro 63º cañonazo talmúdico, ya aproximándonos al final de este ejercicio de estudiar 67 de las sugiot más importantes del Talmud de Babilonia. Les recuerdo a las personas que no estaban en el comienzo de este ejercicio, este número 67 no tiene ningún significado místico, simplemente hicieron una encuesta entre los profesores de estudios judíos de la Universidad de Brandeis, que es una de las universidades con población judía más grandes. Originalmente fue una universidad fundada para competir con las universidades como Harvard y Yale, pero que no dejaban entrar judíos. Una universidad fundada por judíos para judíos, aunque pues hoy tiene una captación más amplia, y estas fueron las 67 sugiot que la gente nominó. Entonces estamos ya a pocas clases del final, lo cual nos va a dar un excelente momento, porque igual durante las altas fiestas de Tishrei nosotros no solemos reunirnos, especialmente, bueno, que este año las fiestas caen jueves, viernes, entonces no es tan grave. Ok, la vez pasada estábamos en Masejet Sanedrín, hoy pasamos ya a Masejet Makot. Esta es la única sugía que vamos a estudiar de Masejet Makot. Es una sugía hermosísima sobre cuántas mitzvot hay. Entonces esto tal vez es una pregunta que la mayoría de nosotros pues simplemente respondería de una manera fácil, y en efecto vamos a comenzar con la definición tradicional, pero luego la sugía hace un ejercicio bien interesante y muy valioso que espero podamos entender y explorar. ¿Ok? Masejet Makot, se ha dicho de paso, es un tratado más bien corto, son 24 folios, donde se describen los azotes. Makot significa azotes. Entonces hay ciertos crímenes en la Torá que se castigaban no con la pena capital o con multas o con restitución de propiedad, sino con azotes. Entonces, en este Masejet se estudia qué crímenes conllevan azotes, cómo se administran los azotes, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de que pregunten, no, Javerín, nadie azota hoy en día. No se puede azotar sin el permiso de un Sanedrín. ¿Ok? Sin la existencia de un Sanedrín, no se pueden reinstituir los azotes. Ahora, y esto es una nota histórica interesante, el ejercicio de tratar de reconstruir el Sanedrín, que ustedes tal vez han leído algo al respecto, que hoy en Israel hay unos rabinos que están tratando de reconstruir el Sanedrín. Este ejercicio no es un ejercicio nuevo. La primera persona en tratar de reconstruir el Sanedrín era un rabino que se llamaba Hacham Yaakov ben Rav. Era un rabino de origen sefaradí, español, que vivía en Turquía y luego se establece en Sfat. Y fue uno de los maestros de Rabbeinu Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch. Y la única razón por la cual Yaakov ben Rav quería, la razón principal por la cual el Hacham ben Rav quería reconstituir el Sanedrín era para poder administrar azotes a los anusim, es decir, a los judíos españoles que habían hecho apostasía al cristianismo, y el Hacham ben Rav quería poder azotar a estas personas para que de cierto modo cumplieran su pena
o pagaran su deuda con Dios por haber hecho apostasía en esta vida y no quedar con deudas pendientes en la vida por venir. Desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo se le mire, los esfuerzos del rabino Beirab no fueron exitosos y hasta el día de hoy no hay Sanedrín. ¿Ok? Entonces, este es el tema general de Masejet Makot. Aunque el tema que la sugya que vamos a estudiar, que es la penúltima sugya de Masejet Makot, no tiene nada que ver con el tema de los azotes. Darash Rabbi Simlai. Interpretó Rabbi Simlai. Rabbi Simlai hizo el siguiente sermón. Shesh meot veshalosh aizre mitzvot neemru lo le Moshe. 613 mitzvot fueron dichas a Moshe. En efecto, Javerim, es el origen de este hecho que nosotros damos por sentado de que la Torah tiene 613 mitzvot. 613 mitzvot. Esto no era un consenso. O sea, nosotros sabemos que los rabinos provenían de un movimiento anterior, que era el fariseísmo, y el fariseísmo provenía de un movimiento anterior que se llamaba los escribas. Los escribas y los fariseos eran prácticamente sinónimo, como en efecto aparece en las escrituras cristianas, aparecen juntos muy a menudo. Y la palabra sofer no significa solamente aquel que escribe, sino aquel que cuenta. Entonces, hay un precedente muy fuerte en el farisaísmo y antes de contar todas las letras de la Torah, de contar todas las parashiot de la Torah, de contar cuántas ayins hay en la Torah. Este era parte del ejercicio ritual, litúrgico, intelectual de los sofrim, y es bastante natural pensar que antes de Rabbi Simlai, que es un rabino babilonio, un amorá babilonio bastante tardío, alguien se había ya dado la tarea de contar cuántas mitzvot aparecen en la Torah, pero es este cálculo de Rabbi Simlai el cual se vuelve canónico. O sea, hoy ustedes le preguntan a cualquier persona que sabe de judaísmo y le preguntan cuántos mandamientos hay, le dicen 613. Pero esa es la opinión de Rabbi Simlai, que luego se vuelve más o menos canónica. Lo bonito de la opinión de Rabbi Simlai es que de acuerdo a la opinión de él, 365 lavin, la Torah contiene 365 mitzvot negativas, de acuerdo a este cálculo, que minyan yemot hahama, como los días del año. Los días del año solar, la Tierra se demora 365 días, 5 horas, 56 minutos en darle la vuelta al Sol, 365 días, 365 aproximando. Umatayim de Arbaim Shmona Ase, y hay 248 mitzvot positivas que neged eivarav shel adam, y que estas corresponden a los miembros del cuerpo humano. ¿Ok? De acuerdo a la antigua anatomía, si yo cuento los miembros de un ser humano, es decir, cada hueso, cada órgano, me va a dar una cuenta de 248. ¿Ok? Entonces esta es una estrategia mnemónica de Rabbi Simlai bastante bonita. ¿Cierto? Hay 365 mitzvot negativas, como los días del año. Hay 248 mitzvot positivas, como los miembros del cuerpo. En total 613. Pero el mensaje
Javerín, es un mensaje y esto es una enseñanza que escuché recientemente de uno de mis maestros, que es el rabino Brad Artson, que es el decano de la Escuela Rabínica Masortí de Los Ángeles, donde dice que esta noción de Rabbi Simlai expresa una verdad muy profunda, y es que las mitzvot no son algo trascendente, en el sentido de que son algo que está operando en los mundos superiores, sino que las mitzvot están, por decirlo así, codificadas en nuestra propia estructura física, en nuestra propia estructura como terrícolas, ¿ok? Reflejan una intencionalidad que apunta a las mitzvot, ¿ok? Una intencionalidad que apunta a las mitzvot. Y es decir, el tiempo como se mide en la Tierra, porque la Tierra es el único planeta que nosotros conocemos que tiene un año de 365 días, y la anatomía particular del Homo sapiens sapiens tiene 248 miembros. De cierto modo, la Torá codifica nuestra especificidad, es decir, la Torá fue hecha para nosotros y se expresa en nuestra propia estructura anatómica y en nuestra propia situación cosmológica. Por decirlo así, nosotros somos seres creados por la Torá para la Torá. Es una enseñanza muy linda del rabino Brad Artson y que apunta a una enseñanza que por lo general no es enfatizada, especialmente hoy, pero hay una tendencia en el pensamiento rabínico que insiste en que, dado que la Torá es más o menos el esquema, el mapa, las instrucciones para la creación del mundo, que de cierto modo la Torá también es accesible, o sea, esto es ciertamente compartido y enfatizado por muchos aspectos judíos hoy, pero esa noción también tiene como un corolario prácticamente necesario, prácticamente inevitable, que los seres humanos se van a sentir atraídos a la Torá, no solamente los judíos. Es decir, que hay algo en la Torá que resuena profundamente en todo ser humano. Posiblemente la persona que enseñó esto de manera más explícita es mi mentor el Rambam, donde él dice que el judaísmo es de cierto modo la religión original de la humanidad. La religión original de la humanidad, es decir, Adán observaba una forma de judaísmo. Ahora, pretender de que Adán guardaba las 613 mitzvot es un anacronismo. Pero cuando el Rambam nos dice que la humanidad, antes de caer en los errores de la idolatría, practicaba, tenía una conexión con el Dios de Israel y tenía una conexión mediada por la ley, lo que nos está diciendo es que de cierto modo la Torá es patrimonio de toda la humanidad. ¿Ok? Y esta no es una... Y es más, cuando el Rambam, en el Mishneh Torah, capítulo 14 de Hilhot Isurei Biyah, habla del proceso de conversión, él utiliza siempre el lenguaje de Teshuvah,
de volver. Es decir, cuando un gentil se convierte al judaísmo, está volviendo, por decirlo así, a la religión original de la humanidad. Es decir, está volviendo a sus, como diríamos en inglés, a sus factory settings. No sé, cuando el computador viene en la caja, el computador viene programado de cierta manera. Y para el Rambam y para esta tendencia teológica que existe en el judaísmo, y hay también tendencias que contradicen esto, pero es una tendencia que a mí me gusta mucho explorar, es que todo gentil que se convierte está de cierto modo reconectándose con la tradición de sus ancestros, en tanto que la Torá es el código básico del universo. ¿Ok? O sea, en nuestro mundo, especialmente en el mundo español, hispanoparlante, sefardí, se habla mucho del retorno, de las ceremonias de retorno. Para el Rambam toda conversión es un retorno. Sea yo chino, japonés, bosquimano, esquimal, toda conversión es un retorno. ¿Por qué? Porque la Torah es el código genético, el código espiritual del universo y de la raza humana. Ahí les dejo esa idea para que se entretengan. ¿Ok? Ok. Y a pesar, y bueno, y vamos a, Daniel, déjame, seguimos, que yo creo que esta pregunta la vamos a desarrollar porque no quiero que nos quedemos en una definición rígida de Torah. Vamos a ver que que esta subida introduce ideas bien revolucionarias sobre lo que significa Torah. ¿Ok? Entonces tenemos este número 613. Amar Rav Hamnuna, dice Rav Hamnuna, Maikra, ¿qué significa este versículo? El versículo de Deuteronomio 33:8 creo que es, Torah tziva lanu Moshe morasha kehilat Yaakov, que según la halajá es el primer versículo de Torah con Shema Israel que debe aprender un niño judío. La Torah fue mandada a nosotros por Moshe como una heredad de la comunidad de Jacob. Torah tziva lanu Moshe morasha kehilat Yaakov. ¿Qué significa esto? Torah de gematria. ¿Cuánto es el valor numérico de la palabra Torah? Tav vav resh hei. Tav vav resh hei. Tav es 400, vav es 6, resh es 200, hei es 5. Shit mea vehat sarei, 611. El valor numérico de la palabra Torah es 611. Y tenemos Anoji. Anoji es el mandamiento: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Anoji Hashem Elokeja Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit abadim. Velo yihye lecha. Y este es el segundo mandamiento: no tendrás frente a mí otros dioses. Mi pija geburah shemanum. Y esto lo oímos directamente de Dios. Ok, entonces la Torah que nos dio Moshe, ¿cuánto es el valor de Torah? 611. ¿Y cuántos mandamientos recibimos directamente de Dios? 2. Hagamos la matemática, 613. Ahora ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo así, Rav, que solo estos 2 mandamientos los recibimos de Dios? Y esta es una lectura midrashica. Si ustedes leen Éxodo 22,
Éxodo 22. Éxodo 22 son las 10 sentencias, ¿verdad? Yo no sé, no sé de capítulos y números. El capítulo donde aparece el decálogo, las 10 sentencias. Dice, y Dios habló y dijo, aparecen las 10 sentencias, y luego inmediatamente dice, y el pueblo no podía oír esto, y le dijeron a Moshe, vaya usted, oiga la Torá y tráiganoslo a nosotros. Entonces, cuando los rabinos dicen, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que la gente dice, no podemos oír la voz de Dios? Muy intenso. Este trip es muy fuerte, mejor usted que tiene la fortaleza espiritual, vaya y oiga y luego nos cuenta. Entonces hay un rabino que dice, son las 10 sentencias. Y hay otro que dice, no, son solo las primeras 2. Y luego el otro dice, no, solamente el primero. Entonces lo único que oyó el pueblo de Israel en el monte de Sinaí fue Anoji Hashem Elokeja, yo soy el Señor tu Dios. Y hay un rabino que dice, no, ni siquiera el primero, lo único que oyeron fue la primera palabra, Anoji, yo. Y ya, se tostaron, oyeron Anoji y quedaron, ¡ah! Y mi favorito, hay un rabino que dice, no, ni siquiera oyeron la primera palabra, oyeron la primera letra. ¿Cuál es el problema de esto, Javerín? ¿Cuál es la primera letra de Anoji? Aleph, y la Aleph es, en hebreo, muda. Entonces, esta opinión de Rav Hamnuna sigue la opinión de que en el monte Sinaí la gente oyó las primeras 2 sentencias y el resto fueron comunicadas por Moshe. Ok, hay varias opiniones sobre esto, pero lo que está haciendo Rav Hamnuna es confirmar este midrash de las 613. Tenemos 613 mitzvot. Llegó David, o sea, primero Moshe recibe 613 mitzvot. Va David de Hermidan alahat esre. Y luego llega David y reduce o simplifica, o la lehamid es poner de pie. Literalmente, amod es pararse, lehamid es el causativo, el hif'il, es poner de pie. Entonces, esta sugya es, no sé si se acuerdan de la sugya que estudiamos hace ya varios meses, prácticamente más de un año, la famosa sugya de Hillel y el converso. ¿Cierto? Entonces, llega Hillel un converso y le dice, me convierto con tal de que usted me diga toda la Torah mientras yo me paro en un pie. Y la respuesta de Hillel es Colman de Alejasnei Leidach Lata Avid. Todo lo que es odioso a ti, no hagas a los demás. Esta es toda la Torah, Zot a Torah Kulá. El resto es comentario, ve y estudia. Entonces sí, nosotros sabemos que la halajá tiene 613 mitzvot, es más, muchas más, porque cada una de estas mitzvot tiene subdivisiones y subinterpretaciones, que la halajá es un sistema muy complejo de leyes, pero lo que va a hacer esta sugya es reducir todas esas leyes a principios. Es decir, ok, yo sé que hay muchísimas mitzvot, pero ¿qué es lo básico del judaísmo? Lo que llamamos aquí en Estados Unidos el elevator pitch.
Si yo estoy con una persona en un ascensor, voy en el ascensor del piso 1 al piso 15 y le quiero vender una idea, ¿cómo se la vendo? Entonces, y eso es lo que va a hacer esta sugya. Entonces, para Hillel, el judaísmo se reduce todo lo que es odioso a ti no hagas a los demás. Zo, la Torah kula. Esta es toda la Torah. Es decir, este es el principio que recoge toda la Torah. Y aquí lo que va a hacer esta sugya es va a hacer este mismo ejercicio de tratar de reducir la Torah a slogans, lo cual es importante. O sea, las leyes son muy importantes, es importante saber qué podemos hacer, pero también estos grandes principios, pues a veces nos ayudan a entender qué es lo que estamos haciendo. No nos dejan perdernos en el bosque, o sea, a veces uno puede perderse en los árboles y no ver el bosque. Entonces, ¿cuál es el punto de la Torah? ¿Cuál es el propósito de la Torah? Entonces, aquí nos va a decir que David, el rey David, decía, redujo la Torah a estos 11 principios. Y es citando el Salmo 15. ¿Qué? Mismor le David, un cántico de David. Ni yagur beojoleja, ¿quién habitará en tu tienda? Dios. O sea, David hablándole a Dios. ¿Quién habitará en tu tienda? Ni ishkon mehar kodsheja. ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces, aquellas personas que cumplan estas características. ¿Quién va a estar bien con Dios? Cumpla esto. Holech tamim. Hay que andar con simplicidad, con pureza. Una persona que anda con sencillez. 2. Poel Tzedek, aquel que hace justicia. 3. Dover Emet Bilvavo, el que habla verdad en su corazón. 4. No Ragal al Leshono, no hizo chisme con su boca. 5. Lo asa le reihu ra'a, no le hace mal a su prójimo. 6. Reherpa lo nasa al querobó, y no carga resentimiento con su vecino, con aquella persona que está cerca de él. 7. Nimza be'einav nim'as, una persona que repudia en sus ojos aquello que es reprochable. 8. Ve'et yirei Hashem ichabed, y aquellos que temen a Dios respeta. 9. Nishba lehara velo yamir, no, el 10 debe estar. Nishba lehara velo yamir kaspo, una persona que no cambia su dinero y que no jura en vano. No natan baneshech, una persona que no presta con interés. Veshohad al naki lo lakach, y que no recibe corrupción. Estos son los 11 principios que, de acuerdo al Salmo 15, una persona cumple estos principios, entonces esta persona vive en la tienda de Dios y mora en su monte santo. OCL, una persona que hace estas cosas, lo yimot leolam, no se estremecerá, no se moverá jamás. ¿Ok? Entonces, Moisés tenía 613 principios, David lo reduce a 11. Y ahora el Talmud va a explicar qué significa cada uno de ellos. Preguntas. Corrupción. Recibir dinero para corromper el sistema.
Shohad en hebreo siempre significa pagarle a personas de poder, especialmente jueces, para que fallen a favor de uno. ¿Ok? Bueno, corrupción, desafortunadamente, pues ese no es solamente un problema en España. Ok. Entonces, Holech también, aquel que anda con rectitud, que anda con simpleza, de Abraham. Esto es Abraham. ¿Por qué? Porque Dios en Génesis 17 le dice a Abraham, Hithalech lefanai, anda frente a mí, vejie también. Y sé simple. O sea, también puede ser simple o perfecto. Íntegro. Más bien, íntegro es una mejor traducción de también. O sea, aquel que camina, que se comporta con integridad, es aquel que se comporta como Abraham. ¿Ok? Poel Tzedek. Estos no son mandamientos, Nadine. Estos no son mandamientos, Hermidas. Estos son principios. Ok, aquí nadie está diciendo que, bueno, el rey David no menciona Kashrut, el rey David no menciona Shabbat. Dentro de la definición de Hillel tampoco aparece Shabbat. Todo lo que es odioso a ti no hagas a los demás. Ok, comer, no sé, comer langosta no está incluido en eso. Pero estos son grandes principios que de cierto modo expresan la dirección general de la Torá. ¿Ok? 2. Poel Tzedek, una persona que hace justicia, que con Abba Hilkiyahu, como Abba Hilkiyahu, que era un rabino. Tengo aquí Rashi, porque estas referencias son a veces un poco difíciles, difíciles de entender. Abba Hilkiyahu era un rabino que era tan honesto, tan honrado, que cuando él estaba trabajando para alguien más, ni siquiera devolvía el saludo. Ok, todos los que trabajamos de asalariados, sabemos que nos pagan por la hora, entonces luego va uno a tomar agüita, que voy al baño, que voy por cafecito y comienza el cotorreo, bla, 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 bla. Abba Hilkiyahu no hacía esto. Abba Hilkiyahu es Poel Tzedek, es una persona que obra con tzedek, con justicia, con absoluta rectitud. Este tiempo no es mío, yo estoy trabajando para mi jefe, ni siquiera voy a gastar el tiempo devolviendo el saludo. 3. Dover Emet Bilvavo. Dover Emet Bilvavo, que dice verdad en su corazón, que con Rav Safra. Esto es como Rav Safra. Hay una anécdota de Rav Safra que dice que Rav Safra era un tendero, y llegó una persona
llegó una persona a comprar un objeto y Rav Safra estaba en la mitad de decir el Shema. Y la persona dice, el cliente dice, le doy $100 por eso. Rav Safra, por supuesto, está en la mitad del Shema, no le contesta, y la persona cree, uy, lo ofendí. No, le doy 200. Y cuando Rav Safra termina de rezar el Shema, le dice, no, se lo doy por 100, porque pues ese es el precio acordado. Pues ese es el precio que otra cosa tiene. Usted está dispuesto a ofrecerme más, pero pues yo se lo voy a dar por el precio original, porque yo estaba dovero Met Bilbao. Es una persona, Rav Safra es una persona que dice la verdad, incluso se dice la verdad a sí mismo. Para él hubiera sido muy fácil decir, bueno, me están ofreciendo 200. Chévere. 4. Lo ragal al leshono. Una persona que no engaña, que no engaña con su lengua, que no hace chismes, de Jacob Avinu. Esto es ser como Jacob Avinu, de Steve, porque está escrito en Génesis 27, Ulay yamusheini avi, vehaiti be'einav ki mitatea. Es cuando Rebeca y Jacob están urdiendo el plan, y Jacob dice, pero yo no quiero que mi papá me toque, y pues descubra que no soy Esaú, y quede yo como mentiroso. Es decir, Esaú, este yo creo que es un ejemplo problemático, porque Jacob, a pesar de que creo que comienza con las mejores intenciones de no ser una persona mendaz, yo creo que las circunstancias lo acaban complicando, pero al menos para nuestros rabinos es interesante que hayan tomado a Jacob como ejemplo de veracidad. 5. Lo asale re'ehu ra'a, aquel que no le hace daño a su prójimo. Shelo yarad de umanut havero, es decir, una persona que no le hace competencia desleal, que no le monta competencia a su prójimo. Si ustedes estudian Baba Batra, hay reglas muy precisas de qué tipo de competencia, de qué tan cerca puedo yo poner una tienda que venda el mismo artículo a la tienda de otra persona. Esto aparece muy claro en Hilchot Shenim, y era algo que preocupaba a los rabinos de antaño. De Herpal o Nasa al Kerobó, que no tiene resentimiento con su vecino. Déjame Karevet Kerobab, es aquella persona que atrae a las buenas obras, a la Torah, aquellas personas que tiene cerca. 7. Nivza be'einav nim'as, una persona que repudia en sus ojos aquello que es deleznable. De Hizkiyahu Hamelech. Esto habla de el rey Hizkiyahu. Shegirer atzamot aviv bemate shel havalim. Ok, él arrastró los huesos de su padre. Ok, por una cama de carbones antes de enterrarlo. El padre del rey Hizkiyahu era el rey Ahaz, que era uno de los reyes más desastrosos que tuvo Judea. Esto es después de la separación de los reinos, en el reino de Israel, en el norte del reino de Judea, en el sur. Y a pesar de que Hizkiyahu fue un buen rey, su padre era terrible, y Hizkiyahu, a pesar de que era su padre, pues para repudiar sus malas obras, hizo este acto pues controversial, pero 8. Ve'et irei Hashem yichabed, aquel que a los
temerosos de Dios respeta, Ze Yehoshafat Melech Yehuda. Este es Yehoshafat, el rey de Judea, Shebesha'a she'aya ro'eh talmid hacham, que cuando veía a un discípulo de los sabios, Haya omed umechasehu, se ponía de pie, lo sentaba, umehabko, umenashko, y lo abrazaba y lo besaba y le decía, Avi, Avi, Rabbi, Rabbi, Mar'i, Mar'i. Le decía mi padre, mi padre, mi rabino, mi maestro, mi maestro. ¿Ok? 9. Nishba lehara velo yamir kaspo. Una persona que no jura en vano. Esto es como Rabbi Yohanan. De amar a Rabbi Yohanan, porque Rabbi Yohanan solía decir, Aja beta'anit at she'avole beiti kaspo. Que decía, yo no, estoy en ayuno hasta que lleve el dinero, su dinero a la casa. ¿Ok? Y era pues para evitarle a la gente la incomodidad de tener que hospedarlo. Y en efecto cumplía el Ta'anit, decía, no comía hasta que llegaba a la casa. 10. Lonatan Beneshech, una persona que no hace negocios con interés. Afilu beribit goy, incluso cobrando el interés a un gentil, lo cual la Torah permite. Veshohad al naki lo lakach, y no tomó un soborno por y que no tomó un soborno sobre un alma limpia, y esto se refiere a que con Rabbi Ishmael Bar Yossi, como Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yosei, que dice Rashi, su peón, su jornalero, le trajo una canasta de frutas, como era su costumbre, y Rabbi Ishmael, este jornalero, se metió en un problema legal, y Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi no quiso juzgarlo, porque no quería que todos estos favores que su jornalero le había hecho en el pasado fueran un soborno. Es decir, esta persona yo la quiero, tenemos una relación, yo quiero, si voy a ser un juez, voy a ser un juez justo. ¿Ok? El Talmud, por supuesto, tiene la siguiente pregunta. Al final de este salmo dice, Ose ele lo yamot leolam. El que hace esto no se moverá jamás, es decir, no se estremecerá jamás. ¿Cuál creen que es la pregunta? ¿No? Shehaya Rabban Gamliel, no es morirá, moverá.
mover. Y mot es estremecerse, moverse. Shehaya Rabban Gamliel magia le mikrajas de Haya Boje. Cuando Rabban Gamliel llegaba a este versículo, prorrumpía en llanto. Amar, y decía, man le avid le holekuhu de lo yamot, hahada minaihu yamot. Para que yo no me estremezca, para que yo no me mueva, para que yo no me sacuda, yo debo hacer todas estas cosas. Es decir, OCL, el que hace estas cosas, para Rabban Gamliel es, yo tengo que hacer todo, tengo que joler también, pues al sede, tengo que hacer todas estas cosas. Pero si hago una y no hago las demás, en ese caso, pues, me estremezco. Amrulo, le dijeron sus colegas, Michtiv, ¿acaso está dicho Ose Kol L, aquel que haga todo esto? Ose electiv, simplemente el que hace esto, el que hace estas cosas. Afinu de Hadaminaihu. Sus colegas le dicen, incluso si uno hace solo uno de estos, una de estas cosas encontrará el favor divino. De Ilá Teima Ahiktiv Krahrina. Y esto lo aprendemos de otro lugar en la Torah que dice, Altit me'ubehol eile. En Levítico 18 se lista una serie de cosas que vuelven a una persona tamei, es decir, lo que se traduce malamente como impuro. Y al final dice, Altit me'ubehol eile. No se contaminen con todas estas cosas. En este caso, significa que yo tengo que tocar a todas estas cosas para quedar tamé. Tengo que tocar la lagartija y el ratón y la otra cosa. No, dejad mi naijula. Y que si yo toco uno, no quedo tamé. El alav, no, dejad mi kol ele. Al tocar cualquiera de estas cosas, yo quedo tamé. Hahanami. Y en este caso, entonces, Mikol Eilu. Al hacer cualquiera de estas 11 cosas, yo estoy ganando el favor divino. Preguntas. ¿No? ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? ¿Javerín? Ok, como no hacen preguntas. Da Ishayahu Behenidan al-Shesh. Esto es como un juego de limbo. ¿Quién puede ir más bajo? Entonces Moshe comienza con 613, luego llega David y dice, no, esas 613 pueden reducirse a estos 11 principios. Luego llega Isaías y lo reduce sobre 6. Entonces vamos a Isaías 33. Dice, Holech Tzedakot, aquel que anda con justicia, Vedover Mesharim, y habla con rectitud, Moes Babetza Meashkot, la persona que delesma, que odia la ganancia que viene de la explotación, ¿cierto? Que odia el dinero mal ganado. Noer capaz mitmoch beshohad, y que eleva sus manos o abstiene que sus manos apoyen la corrupción, el soborno. Otem osno mishmoa damim, cierra sus oídos a escuchar cosas sangrientas. Y 6, otsev einav mireot barra, y cierra sus ojos de ver el mal. Eso es lo que dice Isaías.
Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, que es decir, qué significa o qué ejemplifica a cada una de estas 6 migot, de estas 6 principios, de estas 6 virtudes que de acuerdo al profeta Isaías, que de acuerdo al Talmud, según el profeta Isaías, encapsulan toda la Torah. Olech tzedakot, una persona que anda con justicia. De Abraham, de nuevo, este es Abraham. Dichtiv, pues está escrito en Bereshit Yudchet Yudtet, Bereshit 18, 19. Dichtiv, porque está escrito Kiyedativ, porque yo lo he conocido, Lema'an Asher Yitzaveh et Banav, para que ordene a sus hijos, Yagasot Tzedakah Umishpat, para que hagan justicia y ley. ¿Sí? 2. Dover Mesharim, una persona que habla con rectitud. Ze Sheino Maknit Penei Havero Barabim. Es una persona que no reduce, que no empequeñece a su prójimo en público. Que no avergüenza a los demás en público. Moes Babetza Me Ashkot. Una persona que se desagrada con la ganancia de la explotación. Kegon Rabbi Ishmael ben Elisha, como Rabbi Ishmael ben Isha, Rabbi Ishmael ben Elisha es el famoso Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael era un Cohen. Y cuando recibía, o sea, hay una mitzvah de que ciertas partes de los animales sacrificados se entregaban a los Kohanim. Y cuando Rabbi Ishmael ben Elisha recibía de una persona estos regalos, en tanto Kohen, se rehusaba a ser juez en uno de los casos de estas personas. ¿Para qué? Para abstenerse internamente de que lo sobornaran. O sea, de que estos regalos que él había recibido en tanto Cohen fungieran como soborno. ¿Ok? Noer kapab mitmoch beshochad, abstiene sus manos de sostener el soborno, que con Rabbi Ishmael bar Yossi, como Rabbi Ishmael bar Yossi, que ya lo estudiamos en la página anterior. No quería juzgar a su jornalero porque le había traído comida todo el tiempo. Otem osno mishmo adamim, la persona que cierra su oído de escuchar sangre, de escuchar cosas sangrientas. De lo shama beziluta desturba merabanan beshatik. Es una persona que cuando oye que los jajamim son insultados calla. Que es una persona que defiende el honor de los jajamim. Es una persona que cierra sus ojos, cierra sus oídos de oír sangre. Que gon Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer, el hijo de Rabbi Shimon bar Yochai, que como estudiamos en Masejet Shabbat, era una persona bastante comprometida, bastante que ardía con el furor de la pasión de la Torah y no permitía que nadie hablara mal de los rabinos. 6. Una persona que cierra sus ojos para no ver el mal.
de que Rabbi Hia bar Abba, y esto es como Rabbi Hia bar Abba, de amar Rabbi Hia bar Abba, como dice Rabbi Hia bar Abba, Ze sheino mistakel benashim b'sha'at she'omdot al hakevisa. Es una persona que no se pone a mirar a las mujeres mientras éstas lavan la ropa. Lo cual es, pues, lavar la ropa es una acción inocente, pero puede llegar a ser bastante sensual. Entonces Rabbi Hia bar Abba dice, preferible no ver esto, preferible no ver imágenes comprometedoras. Vechtiv, una persona que cumpla estas condiciones, continúa el profeta Isaías, Hu meromim mishkon, esta persona habitará en lo alto. Hasta aquí el profeta Isaías. Preguntas. No, ok. Ese es uno de mis versículos favoritos de toda No entiendo, Daniel, ¿cómo así? Esto no lo dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo su versículo y los rabinos luego vienen y explican qué es cada uno de estos principios o ejemplifican qué es cada uno de estos principios. ¿Ok? Entonces Rabbi Hia bar Abba evitaba ver a las mujeres mientras lavaban la ropa. Es una persona que cuida a dónde van sus ojos. O sea, eso no significa que el profeta Isaías estuviera hablando de gente lavando la ropa. Los rabinos del Talmud y los rabinos actuales y todo judío, cuando uno hace exégesis bíblica, lo que está haciendo es texto, quiere decir. Olvídense, Javerín, de que hay la verdad textual. Eso se lo creen los protestantes. Los protestantes creen que hay una verdad única en el texto. En el judaísmo existe una cosa que se llama pshat, que es la versión simple del texto. ¿Qué es la versión simple? La versión contextual. Pero especialmente cuando estamos hablando de metáforas, y buena parte de la Torá está hablada en lenguaje metafórico, ciertamente cuando hablamos de los profetas. ¿Qué es el pshat? Cuando yo digo aquel que anda con rectitud. Ok, yo entiendo más o menos lo que dice, pero yo no, o sea, eso no es como decir el carro rojo está parqueado al lado del hidrante azul. Es una imagen mucho más vaga. Mucho más vaga. Entonces, esta noción de que yo puedo descubrir la verdad de la Torah, no. Olvídense, Javerín. A nivel de Midrash, hay buenos Midrashim y hay malos Midrashim, pero no hay Midrashim falsos. Y en cuestión de halajá tenemos el consenso. Es decir, nosotros sabemos qué es lo que han votado y en qué se ha puesto de acuerdo la comunidad judía para decir qué es kasher, qué no es kasher, qué es aceptable y qué no es aceptable. Y así es que esto procede como un corpus legal. No como un corpus literario que nosotros interpretamos, esto está completamente abierto. No, no es el profeta Oseas, es el profeta Miqueas. Va mija, viene el profeta Miqueas, viaja de Midana al Shalosh. Miqueas reduce
el ejercicio de ¿debe haber algo más cerca de la verdad que otra opinión? A nivel de Midrash, no. La Torá, el Tanaj, ciertamente, la Torá y el Tanaj son textos donde está combinado la literatura, la narrativa, la teología y la ley. Ahora, en ley no hay verdad, en ley hay consenso. ¿Ok? La Torá dice, no hervirás al cabrito en la leche de su madre, 3 veces. ¿Eso qué significa? Eso significa lo que la comunidad que observa estas leyes ha decidido o ha recibido o ha introvertido, o sea, ha recibido tradicionalmente desde hace 3000 años. Eso es lo que no hervirás al cabrito en la leche de su madre, significa. Y la ley no es ni falsa ni verdadera. La ley es, la ley es operante o no operante. Y para las partes de la Torá que son poéticas, que son proféticas, y olvidémonos de la cuestión de leer la Torá. A ver, cuando yo digo que la Torá es profética, o sea, los textos proféticos de la Torá, por favor dejemos de leerla como los cristianos que creen que están leyendo a Nostradamus. Cuando yo leo a Isaías, cuando yo leo a Oseas, cuando yo leo a Miqueas, cuando yo leo a Joel, cuando yo leo a Ezequiel, el propósito de esta lectura no es saber qué es lo que va a pasar en el futuro o tratar de identificar si la guerra de Gaza verdaderamente aparece en las escrituras o no. Eso es lo que hacen los Goyim. Porque para ellos, la inmensa mayoría de las profecías de la Biblia no se han cumplido. No solo no se han cumplido, sino que se van a cumplir, o sea, que todas estas profecías se cumplen es ahora. Miren, vayan con un evangélico hardcore. El libro de Ezequiel fue escrito hace 25 siglos, pero todas las profecías son ahorita. Esa es una lectura posible, pero es una lectura muy simplista y muy acomodaticia a su teología. Javerín, si estos profetas no se hubiera cumplido la mayoría de lo que dijeron cuando vivían, entonces ¿cómo sabemos que son profetas? Yo también puedo decir, en 2000 años nacerá un hombre en un pueblito al lado de un río y será un gran hombre y un gran maestro y muchos le seguirán y traerá paz, pero también traerá guerra. Pam, pam, pam. Y yo me muero y 2000 años después seguramente habrá alguien que le caberán esas que le caberán esas descripciones. ¿Ok? Pero el pueblo de Israel no es tan bruto. Si nosotros nos molestamos en preservar el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Miqueas, el libro de Amós, es porque esta gente decía cosas, uno, que se cumplían en su tiempo, y dos, porque la parte más importante de los profetas no son sus profecías. De nuevo, esa es una obsesión de los cristianos con la predicción del futuro. Lo más importante del profeta es incluso desde las mismas palabras que se usan. Javerín, lamento decirles, en el judaísmo no hay profetas. En el judaísmo hay nevi'im. 'Im. 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 'Im
Profetas viene del griego profasin, es hablar lo que viene. Es decir, adivino. Una persona que puede adivinar o predecir el futuro. Y para la cultura romana, griega y luego cristiana, ese es el propósito de los profetas. Los profetas es gente que es Nostradamus, es futurólogos, es gente que ve en el futuro lo que va a suceder. Naví viene de la palabra del vocablo asirio navu'u, que significa heraldo. El profeta no es tanto aquel que puede ver el futuro, sino el profeta es aquel que comunica el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Y si ustedes se ponen a ver, la inmensa mayoría del corpus profético de Israel no son profecías, sino son los Nevi'im diciéndole al pueblo, hey, gente, ustedes le están embarrando en esto, cuiden sus valores. Ok, chévere, el templo, buenísimo, traigan sus sacrificios, pero no nos olvidemos de la viuda, no nos olvidemos del huérfano, no nos olvidemos de los desposeídos. Sí, señor rey, usted puede ser muy rey y muy todo lo que quiera, pero usted también tiene que observar la ley de Dios, usted no puede ser corrupto. Y ese es su propósito, Daniel. El propósito de los profetas no es predecir, es regañar. Regañar y a veces consolar. Pero si nosotros creemos que el propósito central de la profecía es ver el futuro, entonces vayan y lean a Nostradamus, vayan y lean a Pablo Coelho ese no es el sentido de la profecía judía. ¿Ok? Y hay textos, volviendo a lo que estaba diciendo Ari, de la Torá, que bueno, los salmos son verdad. Los salmos son verdad. ¿En qué sentido, Ari? ¿En qué sentido los salmos son verdad? Dirigir al hombre no tiene nada que ver con la verdad. Verdad es si yo puedo decir 2 más 2 es 4. Ese no es el propósito de los salmos. Los salmos no describen nada. No describen sentimientos, describen estados de conciencia. O